Acts chapter 9. Hechos Please bear capítulo with my 9. voice. It's the first time it's worked in a couple days since Mi, Tuesday. mi voz no ha I estado don't know. funcionando have this, bien recién. Piece of paper about Tengo what Saul esta was like hoja before he got converted. sobre cómo fue 24 adjectives that Saulo describe the antes de Apostle ser Paul before he convertido, got converted. 27 adjetivos que le describen. You think you could run copies off at the break and then Ula va a hacer kind of copias messed up with my underlining and everything, but it's the best I can do. en el receso para los estudiantes. Para realmente entender la gracia de Dios, es bueno ver quién era Pablo antes de su conversión. Hechos 9, 22 y 26 y 1 de Timoteo 1, Efesios 3 y 1 de Corintios 15. Porciones de las escrituras que describen el apóstol Pablo, su autodescripción antes de su conversión. Hechos 9, Hechos 22, Hechos 26. Si estás tomando notas, 1 de Corintios 15, 1 de Timoteo 1 y Efesios 3, él describe a sí mismo. A veces tú lees y quieres saber por qué da su testimonio. Es para que podamos conocer quién era antes de su transformación y antes de ser uno que predicó la gracia de Dios, porque él fue contrario al Evangelio antes. Ahora vemos en Hechos 9, creo que la semana pasada, Hechos 10 y 11, mientras yo estuve en Massachusetts, yo quise enseñar Hechos 9 yo mismo porque es el capítulo que leí cuando fui salvo en 1976. Yo leí este capítulo y recibí al Señor como mi Salvador cuando leí este capítulo. No sabía que era nacer de nuevo, pero yo no sé lo que sucedió allá en este capítulo. No sé cómo pudo suceder, pero yo quise lo que le sucedió a él. Fue una iluminación poderosa del Espíritu Santo en mi vida y ha sido uno de mis capítulos favoritos en la Biblia. Es interesante que el apóstol Pablo habla de su conversión 3 veces en el libro de Hechos, Hechos 9, Hechos 22 y Hechos 26. Él cuenta la historia 3 veces y hay una razón para ello. Su testimonio basado en quién era y lo que él estaba haciendo fue algo sorprendente para los judíos, que los temían. Aún los apóstoles no querían nada que ver con él después de ser salvo. Pero una conversión increíble sucedió y me encanta. Inmediatamente él comenzó a predicar: Jesús es el Hijo de Dios en las sinagogas. Él no fue al seminario, él no miró para enseñanza al principio, pero comenzó a predicar: Jesús es el Hijo de Dios. Ananías lo temió, los discípulos, apóstoles lo temieron, no sabían si su conversión era real o no, o si él estaba intentando hacer más daño a la iglesia. Es una historia interesante en las Escrituras. Su apología, su defensa en Hechos 22, él hace a los líderes, y después él, en Hechos 26, él cuenta su historia al rey Agripa. Y algunas cosas están en una parte que no están en otra parte de la Biblia acerca de su conversión, y todo se relaciona al tema de esta noche, el llamado y el propósito de Dios. Creo que muchas personas pierden esto en el cristianismo. Muchos cristianos salvos no entran en el llamamiento y el propósito de Dios. Están nacidos de nuevo. Y 2 de Timoteo 1:9 habla de esto: quien nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito en gracia que nos fue dada en Jesucristo antes de que el mundo fuese. Es un gran versículo. Quien nos salvó y nos llamó, no según nuestras obras, sino según su
su propio propósito en gracia que nos fue dado en Cristo Jesús antes de que fuese al mundo. ¿Qué versículo es esto? No solamente nacido de nuevo, sino también llamados y teniendo un propósito. Miles de personas que son nacidos de nuevo, pero nunca entran en el propósito de Dios y pasan su vida en el mundo salvo sin entrar en el plan y el propósito de Dios para su vida. Y creo que esto va a hacer que el Señor Jesucristo llore, que Él va a llorar. Segundo de Timoteo 1:9 es ese versículo. La nación de Israel tenía el propósito y no estaban viviendo en la voluntad de Dios, y Él lloró sobre Jerusalén. Eso le quebrantó el corazón. Si solamente hubiesen sabido el tiempo de mi venida con cristianos, Dios llora para porque gente no se salva, pero aún más con gente que son salvos pero no saben su llamamiento y su propósito, están buscando alguna bendición en la vida, pero no se dan cuenta del llamamiento y el propósito de Dios. Entonces, Hechos 9 es increíble, y vamos a leer alguna porción aquí. De 1 a 16. Verso 1. ¿Están conmigo? Gracias. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué hombre religioso que es, ¿no? Por la actitud que él tiene, él quiere hacer algo. ¿Qué quieres que haga? Bueno, y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Los hombres escucharon un ruido, pero no podían distinguir qué era el ruido. Pablo escuchó la voz. Es muy claro en el griego mientras lees esto. Y Saulo se levantó de tierra. Qué buena manera de comenzar su camino con Dios. No es bueno, tú no puedes ver, y alguien tiene que llevarle con la mano. Demasiado triste que después podemos ver demasiado y nos guiamos a nosotros mismos. Saulo no puede ver y tiene que ser guiado, y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Y había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, que fue el pastor allá, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Y entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Richard Wurmbrand es que la doctrina del sufrimiento no es muy enseñado en la iglesia de hoy en día, que vas a sufrir y te van a poner a pruebas por mi nombre. La bendición de fe
de hoy en día es el mensaje. Pero tú vas a sufrir por mi nombre, él dice a Pablo y Saulo, y una conversión va a tomar lugar. Pablo tiene un llamamiento de Dios para entrar en su propósito. Por eso Romanos 8:28 dice, todas las cosas obran a bien, ayudan a bien para los que son llamados a su propósito. Somos llamados en el propósito de Dios. No soy llamado para hacer lo que yo quiero, yo puedo, tengo libre albedrío, pero yo soy llamado al propósito de Dios. Estuve leyendo hoy antes de venir el libro El secreto espiritual de Hudson Taylor. Él pasó 53 años en China de sus 73 años en su vida. 53 años en China. 4 años después de su conversión, él fue convertido a los 17 años y fue a China a los 21 años. Sí. 1,500 misioneros él levantó. Él nunca tuvo un sueldo. Él nunca pidió ayuda. Él nunca vivió en deuda y nunca pidió que una persona se juntara a su misión. Hola, ¿me escuchaste? Nunca pidió sueldo. Nunca pidió ayuda financiera de nadie. Nunca estuvo en deuda y nunca pidió que nadie se juntara a la misión en China. Eso es increíble. Un hombre que confía en Dios. Nosotros tenemos, el Dios del apóstol Pablo es nuestro Dios, ¿no? Amén. La Biblia del apóstol Pablo es nuestra Biblia. El evangelio del apóstol Pablo es nuestro evangelio. Es increíble cómo nosotros nos limitamos muchas veces. Cristianos en la iglesia se limitan por no entender el propósito y el llamamiento de Dios. Podemos ver en Hechos 9, Hechos 22 y Hechos 26 esta conversión increíble que sucedió. Dios tomó un hombre. ¿Quién fue él quien nos dio el evangelio de la gracia? El apóstol Pablo. Él fue el Señor legalista, irreprensible según la ley. Él persiguió al cuerpo. ¿Quién recibió la revelación del cuerpo? Pablo, ¿no? Él odió gracia, él recibió el mensaje de gracia, él persiguió el cuerpo y recibió la revelación del cuerpo. Es increíble lo que Dios haría con una persona. No importa dónde han estado o qué han hecho. El apóstol Pablo tuvo un llamamiento y tuvo un propósito. Y esta historia de su conversión es increíble. Yo quisiera definir este llamado. Y el objetivo de Satanás es siempre engañar a una persona y hacerle ciego a su llamado y propósito. 1 de Juan 3:8 dice, el Hijo de Dios fue manifiesto para que, por este propósito, el Hijo de Dios fue manifiesto para poder destruir las obras del diablo. ¿Qué piensas que son las obras del diablo? ¿Qué dirías tú que la obra más importante del diablo para mantener la iglesia y el creyente de su llamado y propósito? No solamente de hacer milagros y causar problemas o prohibir milagros y hacer problemas en países. Claro, él está en esto, pero el objetivo mayor de Satanás, que es de prohibir que una iglesia o un cristiano andara en su llamamiento y propósito, porque él los hace ir en otra dirección. Y si él nos puede hacer dejar de nuestro propósito eterno, entonces no sabremos nuestro eterno llamamiento y propósito. Él dijo a Timoteo, Dios quien te salvó y te llamó, un llamamiento y un propósito. Las últimas palabras que él dio a Timoteo, tienes salvo, tienes un llamamiento y un propósito, y es su propio propósito. En Grandes Hombres de la Biblia dijimos,
tuvimos algunas personas con nosotros en el funebre de mi padre. Yo dije, voy a hablar acerca de mi padre a la gente aquí. Y ella dijo, de la agencia del funebre, dijo, no hay tiempo. Y yo dije, voy a hacerlo. Tú puedes hacer tiempo o no. Pero yo dije, yo me paré delante del ataúd y yo dije, este hombre tuvo un hijo y un hombre que vino de Italia. Tenía 2 hijos. Un hombre fue a África, otro hijo fue a China. Y 2 familias fueron como misioneros. Eso es algo único. Y no es más importante que cualquier otro. Pero ¿entiendes lo que significa tener un llamamiento y un propósito? Y gente va a honrar a gente por algo que no significa nada. Mi hermano me dijo, fue un gran mensaje que yo prediqué. Todo el mundo me decía, qué buen hombre era mi padre, pero el único, si alguien es bueno es porque tiene Jesucristo en su vida. No tiene nada que ver con ser bueno, tiene que ver con tener Jesucristo, quien es un buen Dios y quien nos da el Espíritu Santo. Y tenemos un llamamiento y un propósito. Y sin saber esto podemos ir en tantas direcciones. Cuando yo estudié este tema, yo creo que este tema es uno de los temas más importantes para entenderlo como cristiano. Cuando yo entiendo esto, mi enfoque va a ser esto. Voy a tener mucho cuidado con quién estoy, mucho cuidado con quién qué hago, con quién tengo una amistad, o si voy a entrar en un matrimonio con alguien, porque ¿qué tiene que ver con el llamamiento y el propósito de Dios? Porque si pierdo eso, entonces aún si yo voy a una iglesia y ellos no entienden el llamamiento y el propósito de Dios, entonces yo soy un partícipe de alguien o de algo que no es nada más que vanidad. Sí, algo que está sucediendo, pero es un propósito vano. Hay gente salva, pero cuán importante es conocer el llamamiento y el propósito. Entonces vamos a definir esas 2 palabras escrituralmente. La palabra llamamiento es la palabra klesis, K-L-I-S-I-S. Demasiado rápido, K-L-I-S-I-S. O kaleo, K-A-L-E-O, K-A-L-E-O, o K-L-I-S-I-S, klesis o kaleo. Es cualquiera de las 2 palabras en el griego. Llamamiento. Es mucho más que yo digo, oh, hey, hola, estoy llamándote, como estoy llamando por el teléfono. ¿Qué es un llamamiento de Dios? ¿Qué significa esto? En el hebreo es una palabra muy poderosa. En el hebreo la palabra significa una iniciación específica para un propósito específico, a una persona específica, para un propósito específico. Q-A-R-A es la palabra Q-A-R-A en el hebreo. Una iniciación específica a una persona específica con un deseo específico para una respuesta específica para una tarea específica. Ese es el llamamiento de Dios. ¿Qué significa esto? Porque vemos muchos versículos en las Escrituras. Fiel es el quien os llama, el cual también lo hará. El llamamiento de Dios. 1 Corintios 1, versos 24 a 31, habla, tú conoces tu llamamiento, no muchos poderosos. Y todas estas cosas dice acerca del llamamiento de Dios, pero Dios ha llamado a los débiles y a los despreciados, el llamamiento de Dios. Entonces aquí hay 12 definiciones de lo que significa esta palabra. ¿Están conmigo? Voy a ir muy despacio para no poder perder mi voz. Número 1. El llamamiento siempre es personal. Siempre es personal. La palabra klesis o kaleo siempre es una palabra personal. Pablo recibió una palabra personal de Dios. Nadie más escuchó. No escucharon.
no es algo And some subjetivo. people can get very weird Y and strange a about veces this. la gente puede ser muy extraño sobre This estas is a cosas a very veces, personal pero call. The call ese always fue algo muy personal. subject and always is defined by El something llamamiento siempre es definido por algo muy personal. I hear Yo God y speak Dios. and I hear it Yo oigo la voz de I hear it Dios in y lo preaching. oigo en las escrituras, lo oigo en predicación, oigo la voz de Dios. Saulo de Tarso escuchó que Jesús le hablara. El llamamiento fue personal. Número 2, el llamamiento siempre tiene una fuente y la fuente es Dios mismo. The call of God, El llamamiento tiene una the fuente. source is God himself. La fuente es Dios. Doesn't come from within me. No viene de dentro de mí, no viene de gente, y veremos esto más tarde en la clase, sino, pero la gente o el llamamiento siempre tiene Are you with me? un origen, una fuente. The call is Número eternal. 3, el llamamiento es God doesn't eterno. call us to temporal Dios no nos llama a cosas temporales. Tal vez temporarily. hacemos cosas We may do this, we may temporalmente. do that. Tal vez hacemos esto por un tiempo y el otro por un tiempo. Yo trabajé en una prisión por 10 años, For 5 years, una casa para drogadictos por 5 años. Fui como misionero a África. Hacemos cosas, pero el llamamiento es eterno en nuestras vidas. Very important to understand. Es importante entender eso. There's nothing greater than an eternal call from God. Number 4, Nada es más grande que un eterno llamado de Dios. Número 4, el llamado tiene un objetivo. Un objetivo. it's getting too hot in here. I just- Demasiado caluroso aquí. Levanta la mano because it will get hotter. porque The thing is on. The call has an objective. What is the va objective? a estar más. To know God. ¿Cuál es el objetivo del llamamiento? Conocerle a Dios. Voy a definir esa parte. El objetivo del llamamiento es de conocerle. Filipenses 3:10, que yo le conozco a fin de conocerle. Hay un objetivo al llamamiento. No es algo abstracto. ¿Qué estás haciendo? No sé, estoy siendo guiado por Dios. Guiado por Dios. Weirdo, hyper spiritual, Oh. subjective, demonized. Creyente We had a con big espiritualidad saying, falsa. there's only one man that can Tuvimos translate in the world. Tuvimos un hombre, Going into. tuvimos una campaña una vez y hubo alguien allá 500 para traducir, pero el hombre que debía traducir, pero que él no vino y él estaba en su casa y él dijo, Dios me llamó a ayunar por estos días. Y yo le dije, sí, eso fue un Dios, pero no el Dios con D mayúscula, pero él me siguió y fue liberado. El objetivo es de conocerle a Dios. Él fue llamado a ayunar por 40 días. Él me dijo, yo fui totalmente subjetivo y extraño, probando tu espiritualidad. Si Dios te llama a ayunar y orar, no tienes que ir a decirles a todos, estoy ayunando y estoy orando. Ora por mí porque yo estoy muy enfermo. Y la gente de Islam oran y ayunan y después ellos durante la noche en 12 horas ellos comen todas estas cosas. Yo he estado allá para verlo. Ellos comen más en Ramadán que comen en el resto del año. El objetivo es de conocerle a Él. Hay un objetivo a mi llamamiento, es de conocerle. Yo creo que estas cosas salen por ayunar y orar, y debemos ayunar y orar como Dios guía, pero no andar por ahí. ¿Has notado que yo estoy ayunando? ¿Has notado todo el dinero que yo di en el diezmo? ¿Has notado lo que yo estoy haciendo espiritualmente? Porque si no lo has notado, no es bueno para mí. Hay un objetivo para el llamamiento, es de conocerle. Número 5, cada llamado tiene una autoridad. Y cuando hablo de autoridad, hablo de algo una autoridad externa. Pablo tuvo autoridad que vino de Dios. En Hechos 13, ¿has leído eso? Pablo se enfrenta al mago y él dice,
sé ciego tu hijo del diablo. Él no intenta convertirle, él lo hace ciego. Él tuvo autoridad que vino de Dios. Autoridad que vino de Dios. John Knox said this, the great preacher in Scotland. El gran predicador en Escocia, John Mack, dijo, predicadores tienen que agarrar a los cuellos de los reyes. Agripa, yo no fui desobediente al llamado celestial. Y Jesús no temió a Herodes o a las autoridades. Somos llamados por Dios, tenemos una autoridad. Clesis, no estoy interesado en lo que dicen las autoridades. Yo entiendo Romanos 12, pero yo también sé que tenemos una autoridad que viene de Dios en nuestro llamamiento. Y no es entendido por la vida natural. Y los demonios de Satanás siempre vienen en contra del llamamiento. Tenemos un llamado para ir a Uzbekistán y Turkmenistán, pero las autoridades van a decir que no. Pastor Yossi Marian está ahora en Pakistán. ¿Cuántos de ustedes asistieron al instituto aquí cuando él estuvo aquí? Él está en Lahore, una parte muy peligrosa de Pakistán, haciendo una conferencia por 5 días con las iglesias y los institutos bíblicos que tenemos allá. Lo llamamos hoy. Él tiene una autoridad que proviene de Dios. Si es India, en China, o África o Sudamérica, y ellos dicen, ¿qué dicen los fariseos? ¿Con qué autoridad hacen estas cosas, Jesús? Tengo una pregunta para ti. ¿El bautismo de Juan fue de hombres o fue de Dios? Bueno, si ellos dicen, bueno, si decimos que era de Dios, porque él va a decir, porque no creíste. Y si decimos del hombre, tememos la gente. Entonces él dijo, nosotros le dijimos, no podemos responder. Él dijo, no te voy a responder a ti. Pero ¿qué autoridad tienes tú? ¿Qué autoridad tienes tú para hablar con gente en la calle, para evangelizar, para cambiar vidas? Estuve mirando una familia, un sacerdote y los en la iglesia católica. Cuán enojados eran ellos cuando mi hermano comenzó a predicar de la Biblia en la iglesia católica. Tenemos una autoridad de Dios, no importa si a ellos les gusta o no, a quién le importa que les gusta. No podían impedirlo cuando comenzamos. Y cuando tú eres mi hermano, tú eres mi hermano, yo le dije, no, hazlo o yo voy a venir y hacerlo yo. Tenemos una autoridad que proviene de Dios, un objetivo. Número 6. El llamamiento de Dios tiene un poder adentro, Esto es el Espíritu Santo. El llamamiento viene con un poder interno. Yo no puedo cumplir el llamamiento de Dios yo mismo. Hay un poder adentro en el llamamiento, algo que es adentro. La persona de Dios mismo. Él nos sostiene. Podemos atravesar tiempos difíciles y pruebas y situaciones con personalidad, pero hay alguien adentro quien está allá ayudándonos a cumplir el llamamiento de Dios. Próximo, número 7. Cada llamamiento tiene una dirección. Estoy yendo en una dirección. No estoy simplemente vagando por allí, por allá. ¿Has visto el humo cuando el viento lo lleva? Oh, ¿qué estás haciendo con tu vida? Bueno, como Dios guía, no sé lo que voy a hacer, no estoy seguro, voy a hacer esto esta semana y la próxima semana algo más. No hay dirección. Ten una dirección en tu vida. ¿Cuál es mi dirección? ¿En qué dirección voy? Voy al instituto bíblico, voy a terminar el instituto y después de terminar el instituto. No te preocupes. No te preocupes que Dios no te haya dicho cuál es el próximo paso. Él está más interesado en que tú sigas adelante en el paso en lo cual estás.
en el instituto bíblico, yo no estoy interesado en cuando me gradúo. Voy a ir al instituto bíblico por 4 años y voy a pensar en el otro paso cuando viene. Pero tengo una dirección, estoy yendo en una dirección con mi vida. Bueno, yo no sé lo que voy a hacer, tal vez voy a hacer esto, voy a hacer el otro, y tal vez hago esto y tal vez hago el otro. ¿Qué piensas tú que debo hacer? Bueno, depende de lo que dicen mis padres. ¿Has estado escuchando a un hombre que te dice que tienes que hacer lo que tus padres te dicen hasta que tengas 50 años? Jesús estaba en el templo a 12 años. ¿Dónde fuiste? ¿No sabías que tenía que estar en el negocio de mi padre? Su mamá no le gustó cuando él fue a la cruz tampoco. Número 8, hay una bendición en el llamamiento de Dios, un llamamiento en el llamamiento de Dios. Todas bendiciones espirituales en lugares celestiales, bendecidos con la presencia de Dios y el llamamiento de Dios, una bendición de Dios. Próximo, experimentamos todos los beneficios de nuestra salvación en el llamamiento de Dios. Tantos beneficios que Él nos carga de beneficios cada día en el llamamiento y en el propósito de Dios. Muchas personas nunca experimentan las bendiciones que podrían tener porque no quieren operar o considerar o pensar o obedecer o decir sí al llamamiento de Dios y no saben lo que están perdiendo. Es triste. Número 10. En el llamamiento. Esto es número 10. Privilegios. Bendiciones. Privilegios que otros creyentes no experimentan en el llamamiento de Dios. Privilegios en el llamamiento de Dios. Pablo experimentó cosas y Pedro y Timoteo. Es un privilegio ser liberado de la cárcel en Hechos 12. Es un privilegio ser rescatado de un barco en Hechos 27. Experimentar los privilegios en el llamamiento y el propósito de Dios. Número 11. En el llamamiento de Dios tenemos específicas y precisas palabras de Dios. Él nos va a hablar específicamente y precisamente. No hay áreas grises con Dios. Es muy específico y es muy preciso. Y número 12, el llamamiento de Dios siempre nos guardará en el propósito de Dios. Y vamos a hablar de esto luego. Hace calor aquí. Yo creo que hace calor. ¿Alguien aquí piensa también? Yo estoy aquí, donde sube el calor. El propósito. Vamos ahora a definir la palabra propósito. Protisis. Quédense conmigo. Protisis. P-R-O-T-H-E-S-I-S. P-R-O-T-H-E-S-I-S. ¿Cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios. Una palabra muy simple aquí. Donde yo estoy ubicado, puesto en un cierto lugar, protesis, puesto en un cierto lugar, posicionado. Dios tiene un lugar para mí, una posición para mí. Esto es mi propósito, una intención, un plan para mí, un propósito para mí. Yo no cabo en ningún otro lugar. ¿Has intentado poner algo cuadrado en un hoyo redondo? Mi nieta intenta poner en un rompecabezas una pieza que no cabe. Pero cristianos están intentando hacer cosas suceder cuando no caben allá. Mi propósito es donde yo he sido puesto, donde yo he sido posicionado. La intención, el plan de Dios. Dios me ha puesto aquí en este lugar para su propósito. Y es importante que entendamos esto.
Y no tenemos que luchar. About 20 years to figure that out. Hudson Taylor le tomó 20 años para Its version and call was in darse 1849, cuenta de esto. and it wasn't until Su- 1869 Su conversión fue en 1849 y en 1869 él entendió eso del propósito de Dios. Algunos de ustedes pueden verlo en menos tiempo si prestan atención a Dios. Muchos de nosotros estuvimos intentando ponernos en algo que no es el plan de Dios. Si Dios te llama para ser un hombre de negocio lleno del Espíritu aquí y tú intentas ser un misionero, tú estás intentando ir y hacer algo que no es el plan de Dios. No, Dios está llamándote a ser una JC Penney o un John Deere. O yo no puedo hacerme caber, pero yo me esfuerzo a hacer algo, pero no hay contentamiento, no hay comunión. Las cosas no suceden porque yo estoy intentando ponerme algo donde no es el propósito de Dios. Y es importante entender eso porque puede haber una lucha por la cual la gente pasa y dicen, no, es el diablo, pero no es el diablo. Y él puede estar engañando gente, pero yo estoy intentando hacer algo que Dios no quiere que yo haga. Dios puede decir a Mary Slessor, yo quiero que tú estés a solas por toda tu vida. Y ella dice, no me gusta. 47 años en Nigeria estuvo ella. ¿Cuántos han escuchado de Mary Slessor? Es esta clase. Consigue el libro de Jerusalén a Irian Jaya. 47 años. Ella puso su vestido blanco y ella enseñaba a los caníbales. Ella estaba trabajando con los caníbales. A ella les gustó tanto que decidieron no comerla. Y ella dijo, le dijeron de Inglaterra, es equivocado que tú estás allá enseñando la Biblia cuando un hombre no está allá. Y ella escribió, cuando un hombre tiene las agallas para venir aquí a enseñar la Biblia, yo voy a salir. Entonces, pero hasta este punto yo voy a seguir haciéndolo. Ella era una mujer de Dios. Y ella se iba a casar, pero ella dijo, yo me gusta el interior de Nigeria, tú vives en la costa. Y él dice, yo voy a quedarme en la costa. Y ella dijo, bueno, chao. Y él fue como el amor de su vida. Ella dijo, yo no me cabo allá, no cabo allá en la costa. Un misionero en el interior de China fue Hudson Taylor. Otra agencia fue con 24 hombres y todos se quedaron en la costa y uno fue al interior, Hudson Taylor. 1,000 hombres perecen cada mes, o 100,000 hombres perecen cada mes sin Cristo y no hay gente que va para el interior para ganarlos. ¿Dónde estamos puestos? Aquí son 12 cosas. Tú puedes leerlo a ti mismo. Hechos 9, Hechos 22, 20, Hechos 26. 12 cosas distintas que revelan algo acerca del llamado y el propósito de Pablo. Tú puedes verlo tú mismo. Voy a decirlo. 12 aspectos de su llamado y su propósito. En tu llamamiento y en tu propósito. Número 1. Tú conoces un Jesús personal. Él dijo, yo soy Jesús. No hay nada como estar en el llamamiento de Dios porque tú conoces a Cristo personalmente. Algunos de estos son como ya hablamos en la definición del llamamiento, pero en Hechos 9, en Hechos 22 y en Hechos 26, 12 principios acerca de su llamado y propósito. Un llamado personal. Yo soy Jesús quien tú persigues. Él habrá sido muy sorprendido, ¿no? Tú has estado matando cristianos
seguidores de Jesús y una luz dice, yo soy Jesús, quien tú persigues. Ya, él probablemente pensó, ya, esto es el fin para mí. Número 2, él dice, yo soy un vaso escogido. Dios lo escogió en particular. Fue un vaso elegido de Dios. Pablo no hizo la elección, Dios lo eligió. Él fue elegido. ¿Has intentado elegir algo, hacer algo, cuando Dios no te ha elegido hacer algo? Yo sí. Yo juré que por toda mi vida yo iba a estar en las calles con alcohólicos y los que eran criminales. Y yo pensaba que nunca iba a salir de esto. Y lo hice por 10 años y Dios me dijo, yo te hice hacer esto para entrenarte, pero tú eres un vaso escogido. Piensa tal vez en tu familia o en tu pueblo, y tal vez tú eres el único salvo, y tal vez tú dices, es increíble como Dios nos ha elegido. Tú vas a llevar mi nombre en tu llamamiento y tu propósito. Tú no vas a llevar tu propio nombre, vas a llevar mi nombre. Eso significa su carácter, levantar su carácter. Pablo, tú vas a llevar mi nombre. No tienes que preocuparte por tu nombre o tu reputación, quién eres tú o lo que has hecho o con quién has estado o lo que vas a hacer. Tú vas a llevar mi nombre delante de las naciones y de los reyes. Eso le hubiera sorprendido cuando él escuchó su llamamiento. Primero yo estuve matando gente que te seguía y ahora tú vas a hacerme llevar tu nombre. ¿Qué pasa aquí? Tú vas a llevar mi nombre, mi carácter. Mucha gente está llevando su propio nombre. El ministerio de esta persona. ¿Qué sucedió con Jesús? El sanador viene el sanador tal y tal hombre viene a la ciudad. Todas estas cosas. ¿Qué sucedió con Cristo? El ministerio de tal y tal persona. En el televisor yo no lo miro, pero yo escucho de ello. Mi ministerio, mi obra, mi alcance, mi esto, mi otro. Jesús dijo, vas a llevar mi nombre. La única persona que yo veo con un nombre, con un apellido es Judas Iscariote. ¿Cuál es el apellido de Pedro? No, de los 12 apóstoles, el único que tuvo su apellido mencionado fue Judas Iscariote, que ahora está en el infierno. Creo que puedes guardar tu nombre si vas al infierno. Es apto, porque tu apellido es tu genética, que Dios crucificó. ¿Has notado esto? Tu apellido es tu genética, tu nombre de familia. No te alteres. Yo soy conocido por esto. No te van a conocer por esto. Mi nombre. Oh, mi abuelo, mi tatarabuelo, Judas Iscariote. No sé cuál era el apellido de Juan, hijos de Zebedeo, pero eso no era su apellido. Número 4. En el llamamiento y propósito van a sufrir por mi nombre. Tienes que ir por allá. Muchas pruebas y persecuciones y oposición por causa de mi nombre. ¿Y saben qué? Si vamos a elevar el nombre de Cristo en este país, en esta ciudad y en este mundo, vamos a ser sujetos al ataque. Y una de las cosas tristes es que la iglesia no es atacada porque la iglesia es demasiado como el mundo. Porque el mundo va a atacar la iglesia si la iglesia es como el mundo. El mundo no ataca a la iglesia, no hay razón de atacarla. Si vas a un país como China e India, donde hablar para Cristo significa persecución, es algo interesante. Aquí parece que no hay diferencia, la iglesia no tiene poder más.
Vas a sufrir para mi nombre, vas a pasar por pruebas y persecución y ser sujeto a la oposición. Así tú sabes si la iglesia está caminando con Dios o no, si están bajo ataque. Si nunca estoy atacado, ¿cómo puedo estar caminando con Dios? ¿Qué es lo que Jesús recibió? Una sepultura linda o fue clavado en una cruz. Tú y yo seguimos a un criminal según el camino del mundo. Él fue clavado entre dos ladrones. Eso es lo que el mundo pensó de él. Tú hablas de Jesucristo hoy en día, si es en una escuela o con los movimientos hoy. Si tú notas, ¿lo has notado esto? Nadie dice algo malo acerca de Buda o Mahoma. Es Jesús cuyo nombre ellos usan. Satanás, para maldecir el nombre, tú vas a sufrir por causa de mi nombre, pero en el propósito y en el plan y en el llamamiento de Dios, yo voy a tener oposición. Si tú quieres un cristianismo cómodo, entonces sé algo diferente. Él dice, eres llamado, vas a sufrir por mi nombre. Número 5. Vas a saber. Estos primeros 4 son de Hechos 9. Esto es de Hechos 22 a 14. Vas a saber su voluntad. Cuando estoy en el propósito y en el llamamiento de Dios, voy a saber la voluntad de Dios. Es importante para todos nosotros, ¿no? Saber cuál es el llamamiento de Dios, su llamamiento personal para mi vida. Pablo, tú vas a conocer la voluntad de Dios. Sabrás cuál es la voluntad de Dios en cada paso de tu vida. Número 6, tú vas a ver el justo. Tú vas a experimentar la obra consumada, el justo, el justificado. Tú vas a ver el justo. Tú vas a ver lo que Cristo ha hecho por ti en la cruz, que Él ha terminado la obra. Número 7, en el propósito y en el plan y llamamiento vas a oír su palabra. Su palabra va a ser viva. Su palabra va a ser viva. Alguien dice, yo nunca sé lo que Dios está diciendo. Bueno, estás en la voluntad de Dios, estás en el propósito de Dios. ¿Has pensado en esto? Si estoy en el propósito de Dios, Dios me va a hablar. Porque Dios me va a hablar cuando yo no estoy en su propósito. Si no estoy en su propósito, la única cosa que me va a decir es, porque no estás en mi propósito. Número 8, vas a ser testigo. Eso es todo de Hechos 22. Vas a ser testigo, vas a testificar. Cuando yo estoy en el llamamiento y en el propósito de Dios, voy a testificar de Cristo. Testificar del Evangelio. Número 9, cuando Pablo fue convertido, él fue bautizado. Eso significa que él entendió su misión a la iglesia. Cuando yo estoy en el propósito y el llamamiento de Dios, estoy teniendo comunión en la iglesia. La iglesia es parte del llamamiento y el propósito de Dios. Es el propósito eterno de Dios en Efesios 3, 10 y 11. La iglesia. Número 10. Voy a tener un propósito específico. Hechos 26, 16. Te he aparecido para este propósito. Su propósito será muy específico para este propósito, para hacerte ministerio a las naciones. Es este propósito. Es muy preciso para ti. Cada uno tenemos un preciso y específico propósito en el plan y propósito y llamamiento de Dios. Número 11, en el propósito y llamamiento de Dios somos garantizados una visión celestial. Él dijo, Agripa, no fui desobediente a la visión celestial. Dios nos da una visión de lo que Él está haciendo y somos guiados por una visión de Dios. No algo extraño y subjetivo, sino algo verdadero de las Escrituras. Y número 12, en el propósito de Dios y en su llamamiento tenemos en Hechos 26, 22, yo sigo habiendo recibido la ayuda de Dios. Dios nos ayuda.
estamos en el propósito y en el llamamiento de Dios. Dios nos ayuda en cada aspecto de nuestras vidas. Entonces, importante, lee Hechos 9, Hechos 22 y Hechos 26. Lee estas cosas y medita sobre estos tres capítulos de conversión del apóstol Pablo y su llamamiento y su propósito. Y cuando volvemos vamos a mirar Gálatas 1 y Filipenses 3 y hablar más sobre el llamamiento y el propósito de Dios. Padre, gracias por esta clase. Bendice el receso en el nombre de Jesús. Lleva a la gente aquí de vuelta. En el nombre de Jesús. Amén.